Continuando con los temas de oncohematología, vamos a ver otro grupo de enfermedades que se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas y voy a presentar mi pantalla. A ver, me avisan. ¿Me avisas, Daniela? Si se puede ver, si me escuchan. Sí se ve, doctora. A ver, páselo para ver si corre. A ver, a ver. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Sí, sí. En todo caso, vamos a comenzar. Entonces, este es un grupo de enfermedades oncológicas. Acá podemos ver las más representativas, pero el día de hoy vamos a tocar 4 de las más importantes y frecuentes. La leucemia mieloide crónica, la polistemia vera, la mielofibrosis y la trombocitosis esencial. Estas enfermedades tienen algunas características, se van a originar son enfermedades clonales de una célula madre pluripotencial. Tienen otra característica que se van a caracterizar por panmielosis en sangre periférica, es decir, va a haber un incremento de la producción de leucocitos, de glóbulos rojos, de plaquetas, dependiendo cuál de estas enfermedades es. Otra característica es que se pueden transformar entre ellas, pueden convertirse una a la otra, excepto la leucemia mieloide crónica. La polistemia vera, la mielofibrosis y la trombocitosis esencial pueden entre ellas, digamos, transformarse entre ellas. Y la otra característica de estas enfermedades es que pueden evolucionar a leucemias agudas. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la leucemia mieloide crónica. Es una neoplasia, la incidencia es 1 a 2 casos por 100,000 personas y representa el 15% de los casos nuevos de leucemias diagnosticadas en adultos, es más frecuente en varones y se presenta sobre todo entre el quinto y sexta década de la vida. Acá, que es característico, ya ustedes han escuchado hablar, hemos mencionado antes, la presencia del cromosoma Filadelfia. Esta va a ser una translocación, este cromosoma es una translocación entre el brazo largo del cromosoma 9 y el brazo largo del cromosoma 22. Esta translocación va a dar origen a un oncogen que es el BCR-ABL, que tiene una actividad tirosinquinasa permanente, activa. Y esto hace que haya un crecimiento y supervivencia prolongada de las células neoplásicas de esta leucemia. Ahora, de acuerdo al punto de corte donde se produzca esta translocación, va a dar origen a 3 tipos de proteínas. Si es de 210 kilodalton, se va a llamar P210 y es la más frecuente y es la que se va a encontrar en la leucemia mieloide crónica. Si se origina la proteína de 190 kilodalton, se llama P190 y esta se va a presentar en el 20% de leucemias linfoblásticas agudas B del adulto. Y también va a haber un 3% de presencia de este cromosoma Filadelfia o de este oncogen BCR-ABL en las leucemias mieloides agudas. La P230 se suele asociar a una leucemia que es muy rara, que es la leucemia neutrofílica crónica. Entonces, para que quede claro que el número o el nombre de este oncogen, el nombre que tome, si es P230, 190, depende del punto de corte de esta translocación. Entonces, acá podemos ver que es el cromosoma Filadelfia, el brazo largo del cromosoma 9 se va a translocar hacia el brazo largo del cromosoma 22 y esto va a dar origen al cromosoma Filadelfia, ¿no? Que ya he explicado. Entonces, ¿cómo se presenta una leucemia mieloide crónica? Pues hay fases en esta enfermedad. Hay 3 fases, la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. La fase blástica es cuando se transforma en una leucemia aguda. Entonces, cuando está en fase crónica la enfermedad, la mayoría de pacientes o el 50% son asintomáticos.
¿no? Uno los puede detectar porque se hacen un hemograma y vemos leucocitosis, 100.000, 200.000 leucocitos y a predominio de neutrófilos, por ejemplo, también puede haber promielocitos, melocitos. Puede haber anemia leve, las plaquetas están normales, pero se les encuentra al hacerles un hemograma. Pero cuando hay síntomas, los síntomas van a depender de la anemia y la esplenomegalia. Entonces, si hay anemia, va a haber fatiga, va a haber pérdida de peso, porque esta leucemia sí se va a presentar meses antes, no es como una leucemia aguda. Entonces, los pacientes refieren baja de peso, hay malestar general, y por la esplenomegalia tienen una sensación de saciedad precoz. Y dicen que tienen dolor o una molestia en el hipocondrio izquierdo. Eso es por la esplenomegalia. Ahora, algo que caracteriza a esta leucemia es que debutan con gran leucocitosis. Pueden llegar a tener 600.000, 800.000 leucocitos. Y se puede presentar una complicación que se llama leucostasis, ¿no? Por la excesiva cantidad de leucocitos. Y eso va a producir disnea, somnolencia y confusión. Ahora, en la leucemia mieloide crónica, en fase crónica que no se trata, va a evolucionar con el tiempo a una fase acelerada y después a una fase blástica, en un promedio de 3 a 5 años, ¿no? Si es que no la... Ahora, estas son las tres fases que he mencionado, la fase crónica, acelerada y la blástica. La crónica, el 90% de los pacientes los vamos a encontrar en fase crónica. Y esta fase va a durar unos 3 a 5 años más o menos. Después los pacientes van a pasar a la fase acelerada, ¿no? Y en la fase acelerada, ¿qué pasa? Ahí comienzan a tener fiebre, sudoración nocturna, el vaso crece más, ¿no? Y después de esta fase pasan a la fase blástica. Se llama blástica porque aparecen blastos, más del 20% de blastos. O sea, ya se transformó en una leucemia aguda y el paciente ya está grave, tiene un rápido deterioro, hay infiltración extramedular, sobre todo en el vaso, el hígado, pueden haber también tumores extramedulares que se van a llamar sarcomas, ¿no? Y en pocas semanas, o sea, esta ya es una leucemia aguda, ¿no? Y si no la tratamos, rápidamente el paciente va a fallecer. Entonces, son las tres fases. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Un hemograma. Hay un hemograma típico, es que hay una gran leucocitosis, ¿no? Y también va a haber lo que se llama mielemia, o sea, en el hemograma van a informar que hay bastones, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, va a haber basofilia, eosinofilia y trombocitosis. Si hacemos un aspirado de médula ósea, si está en la fase crónica, pues vamos a encontrar que hay una hiperplasia de la serie mieloide. Todo lo que es serie mieloide, como se puede ver acá, va a estar incrementada, pero marcadamente incrementada, pero a predominio de precursores. Por ejemplo, este parece un blasto, ¿no? Acá hay basófilos, hay eosinófilos, hay promielocitos, metamielocitos, va a haber no, si es que están en fase crónica, no vamos a encontrar blastos menos, o si los encontramos, van a estar en menos del 5%. Eso es lo característico. Hay una hiperplasia, pero de la serie mieloide, a predominio de los precursores. Ahora, para diagnosticar hay que hacer también un estudio de cariotipo para identificar la translocación 922 y un estudio molecular para identificar el oncogen BCR-ABL, el 210. Si pedimos dosaje de fosfatasa alcalina granulocítica, va a estar disminuido. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué se va a hacer? Esta es una de las enfermedades en las que se ha descubierto cuál es el origen. Sabemos que se origina este oncogen, esta translocación, y que da origen a este oncogen BCR-ABL-P210, y también se ha encontrado un tratamiento específico para esta alteración, ¿no? Es una de las primeras enfermedades en las que se ha podido identificar y encontrar tratamiento. Entonces, lo que se hace inicialmente cuando se tiene un paciente con 300.000, 400.000, medio millón de leucocitos, se hace lo que se llama citorreducción. Se usa quimioterapia, se usa hidroxiuria
y poco a poco se van bajando los leucocitos, porque si los bajamos rápidamente se puede producir lisis tumoral y daño renal, falla renal aguda. Entonces se hace una citorreducción. Cuando ya los leucocitos han comenzado a bajar y ya están por debajo de 100.000, iniciamos lo que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, que son el tratamiento de elección en esta enfermedad, que son tabletas, ¿no? Tenemos el imatinib, que es de primera generación, el que se ha descubierto, el primero en descubrirse, y pues después se puede rotar cuando hay resistencia a este tratamiento. Hay otros de segunda generación como el dasatinib, el nilotinib. También se van a producir, como las neoplasias, pues se producen mutaciones en este gen, en el oncogen BCR-ABL, para crear, para, digamos, evadir la acción de estos medicamentos. Y hay una de las mutaciones, se llama el T315I, y para eso se puede usar el ponatinib, ¿no? Ahora, en la era de los inhibidores de tirosinquinasa, pues, por ejemplo, lo que sabemos es que el 90% de pacientes están vivos a los 5 años del diagnóstico. Y pues las sobrevidas globales van por encima de los 10 años con estos inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Que los llevan a tener muy buenas respuestas. Incluso el oncogen, el BCR-ABL, se puede cuantificar y ahí llegan momentos en que son indetectables. Ahora, en cuanto al tratamiento curativo para la leucemia mieloide crónica, es el trasplante de médula ósea, pero si están en fase acelerada o en fase blástica, ¿no? Y si tienen donante compatible, ¿sí? Mira, hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, doctora. A ver, vamos a preguntar a compañeros. A ver, Edson Cuellar. Edson, ¿está Edson Sí, en la doctora. clase? A ver, Edson, ¿nos puedes decir cómo puedes, digamos, sospechar de una leucemia mieloide crónica? Sí, doctora. ¿Cómo pensarías que un paciente tiene leucemia mieloide crónica? Hay aumento de linfocitos, por ejemplo, de 30.000 a 300.000. ¿De linfocitos? Ah, ¿Leucocitos bueno. serán? Leucocitos, disculpe. De leucocitos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué Otros más? sí, otros sí es de, si es una leucemia que está como que rebautizándose, empieza a tener síntomas, ¿no? Como fiebre, por ejemplo, en los pacientes. Si está Ujú. evolucionando una Evolucionando. leucemia aguda, una fase plástica, ¿no? ¿Y qué Y examen, otros son los aparte clásicos. del hemograma, ya que has encontrado leucocitosis? Perdón, chicos, un ratito. Alguien me llama insistentemente y creo que es del hospital. Un segundo, por favor. Sí, era un paciente, un infarto esplénico, un rasgo talasémico, un pacientito. Ya, chicos, sigamos. Ya, entonces estábamos con esto. Entonces nos dice un hemograma, ahí va a haber gran leucocitosis y va a haber sobre todo presencia panmielosis, lo que llamamos, formas precursores, basofilia o sinofilia. ¿Qué otro examen le pedirías, Edson, si sospechas que tiene una leucemia mieloide crónica? Mm, Óseas de médula, doctora. Como citometría de flujo también. Citometría de flujo, no hablé en ninguna parte del diagnóstico. Sí se puede Y pedir, óseas de, pero se tiene que hacer un aspirado de médula ósea. ¿Qué más? ¿Qué exámenes más? A ver, chicos. A ver, Se Ariana podría Yoshira. genética Jennifer, también. sí. Perdón. Un examen de citogenética para ver si hay, para ver la confirmación del gen BCR. El cariotipo nos va a informar sobre el cromosoma Filadelfia.
sobre la translocación 922. Muy bien. ¿Qué otro examen hay que hacer? Podría ser un frotis en sangre periférica, doctora, para ver si hay algunas células inmaduras. Ujú. Pero ya puede ser un frotis de sangre periférica cuando estamos sospechando, ¿no? Que puede haber una leucemia mieloide crónica. ¿Y qué otro examen? Doctora, adicionalmente también se puede dosar fosfatasa alcalina leucocitaria, porque También se ¿sí? puede dosar, ¿no? Estará disminuida. Pero ¿qué otro examen? El examen más importante, no me dicen hasta ahora. Un hemograma completo. Ya está el hemograma. ¿Qué más? Detectar el gen, doctora. Claro, El muy cromosoma bien, Daniela. Filadelfia. El cromosoma ya lo podemos encontrar en el cariotipo, en la citogenética. Lo que tenemos que hacer es el estudio molecular para encontrar el BCR-ABL, el P210, porque sin ese examen, pues, o sea, se puede hacer, ¿no? Digamos que nos informen translocación 922, pero tenemos que buscar el oncogen. ¿Y en quién van a sospechar? Obviamente ya su compañero dijo un paciente que tiene leucocitosis, pero se sospecha de leucemia mieloide crónica en un paciente que tenga esplenomegalia. En un paciente, ustedes si ven un paciente con 400.000 leucocitos y tiene esplenomegalia, pueden decir ya clínicamente nomás que al verlo sin hacer ni aspirado que puede tratarse de una leucemia mieloide crónica. Esa es una de las enfermedades que va a cursar con esplenomegalia, igual que la mielofibrosis. O sea, no son muchas las enfermedades hematológicas que van a dar gran esplenomegalia. Y una de ellas es la leucemia mieloide crónica. Sí, eso es algo que, digamos, sí hay que evaluar. Ahora vamos a ver la otra enfermedad. La polistemia vera es una enfermedad en la cual hay un incremento en la producción de eritrocitos, ¿no? Pero que a menudo se puede acompañar también de un incremento de leucocitos y plaquetas, ¿no? Pero lo que predomina es el incremento de eritrocitos. La causa no se conoce, pero sí se sabe que hay un clon mutado, ¿no? Y que proviene de una célula madre hematopoyética pluripotencial. Acá lo que vamos a encontrar es una mutación. Acá no encontramos el BCR-ABL. Acá encontramos una mutación en el gen JAK2, ¿no? En el 96% de los casos, la mutación va a ser la V617F, porque acá hay, digamos, este intercambio de aminoácidos, por eso toma este nombre. Y en un mínimo porcentaje la mutación va a ser en el gen JAK2, pero en el exón 12, ¿no? Y estos genes tienen que ver con la vía de señalización del JAK-STAT. Entonces, la policitemia vera se diagnostica en torno a los 60 años, la frecuencia es de 3 a 6 casos por 100.000 habitantes por año, y existe una predisposición genética y se ha relacionado con el uso o con las radiaciones ionizantes y con tóxicos ambientales. Entonces, esto es lo que pasa en la polistemia vera. En la hematopoiesis normal, para que se active la vía del JAK2, se necesita un ligando que puede ser la poetina, la trombopoyetina, entonces recién se va a activar esta vía, ¿no? Entonces, digamos que es dependiente del ligando. ¿Qué pasa cuando hay mutaciones en el gen JAK2, en la mutación del V617F? No se necesita de este ligando, de la poetina, no se necesita. Entonces, lo que pasa es que se va a transmitir la señal descontroladamente y van a proliferar estas células neoplásticas. No va a haber un control para la proliferación, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay la mutación. Ahora, como en las enfermedades oncológicas, pues hay criterios de diagnóstico para la policitemia vera y se van a dividir en criterios mayores y menores. Los criterios mayores van a ser los valores de hemoglobina. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud del 2022. En varones la hemoglobina más de 16.5 y en mujeres más de 16. Obviamente estos criterios son a nivel del mar, ¿no? Nosotros tendremos que evaluar de acuerdo a los valores que conocemos.
a nivel en la altura. Después hay que hacer una biopsia de médula ósea y tiene que haber hipercelularidad de las 3 series. Eso se llama panmielosis en médula ósea, ¿no? Eso incluye proliferación de la serie eritroide, granulocítica y megacariocítica. Y también tenemos que un criterio mayor es la presencia de la mutación del gen JAK2 V617F o del JAK2 exon 12. Esos son los criterios mayores, y los menores son que los niveles séricos de eritropoyetina estén disminuidos. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Cuando estén presentes los 3 criterios mayores, los 2 primeros líneas son un solo criterio. Los 3 criterios mayores o estén presentes los 2 criterios mayores y el criterio menor, o sea, los niveles de eritropoyetina disminuidos. Esos van a ser los criterios para diagnóstico. Ahora, ¿cómo se presenta la polistemia vera? Pues los síntomas dependen. ¿Qué pasa cuando hay una gran masa eritrocitaria? Va a haber hiperviscosidad. Este fenómeno va a explicar los síntomas. Hay cefalea, vértigo, acúfenos, alteraciones visuales, hay eritromelalgia, como se ve en la figura, hay prurito cutáneo, dicen los pacientes que se exacerba cuando se duchan con agua fría, hay enfermedad úlcero-gastroduodenal, y eso es porque hay un incremento en la producción de la histamina por los mastocitos. Puede asociarse por la hiperviscosidad, hay trombosis arterial o venosa, puede haber sangrado también, pero es un porcentaje menor. Y hay síntomas inespecíficos, sobre todo cuando la enfermedad avanza, porque esta enfermedad va a progresar con el tiempo a una mielofibrosis, puede ser que la médula se fibrose o se transforme en una leucemia aguda. Y ahí va a haber ya síntomas de debilidad, pérdida de peso, sensación de saciedad, dolor abdominal, porque va creciendo el vaso por la esplenomegalia. Entonces, entre los signos, pues, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar el 70% aproximadamente de pacientes esplenomegalia y hepatomegalia en una menor frecuencia, en 40%. Hay rubicundez facial y de las orejas, puede haber acrocianosis, eritromelalgia. Hay hiperemia conjuntival y de las mucosas de la cavidad oral en un 60% aproximadamente. Y esta enfermedad también, igual que la leucemia mieloide crónica, va a tener fases, ¿no? La supervivencia va por los 15 años más o menos, y las fases son fase pre-policitemia, fase de estado y la fase de aceleración. En la fase pre-policitemia hay una eritrocitosis leve y va a estar silente la enfermedad durante muchos años, ¿no? Pero ya puede existir una panmielosis, ¿no? O sea, un incremento de los leucocitos, la hemoglobina, las plaquetas, pero algo que no llama mucho la atención. En la fase de estado ya están los signos y síntomas que he mencionado. En la fase acelerada, el 30% de los pacientes van a pasar a esta fase acelerada. Va a haber una metaplasia mieloide y va a haber hematopoiesis extramedular. Y esto va a seguir de una mielofibrosis y una transformación a una leucemia aguda en un hasta 10% de los pacientes, ¿no? Pero como pueden ver, la supervivencia es bastante alta, ¿no? 15 años para hacer una enfermedad oncológica. Ahora, ¿cómo se trata esta enfermedad? Depende del riesgo. El riesgo lo vamos a dividir de acuerdo a la edad del paciente y a los antecedentes de trombosis. Va a ser de bajo riesgo si tiene menos de 60 años el paciente y no hay historia de trombosis. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar antiagregantes plaquetarios y vamos a hacer sangrías, lo que le llamamos flebotomías, ¿no? Para, digamos, disminuir los valores de hemoglobina y disminuir la hiperviscosidad. También en algunos casos solemos asociarlo a atorvastatina, porque tiene un efecto. Después de alto riesgo se van a llamar si tienen 60 años o más y tienen historia de trombosis. En este caso, usamos quimioterapia. Se puede usar hidroxiurea e interferón. Y también se va a usar antiagregantes, aspirina, y pues se va a también hacer flebotomía según la necesidad. Y este cuadro es para ver las diferentes causas de poliglobulia y sobre todo porque nosotros vivimos en altura
Y acá podemos ver la eritrocitosis por altura y la eritrocitosis secundaria, y acá la eritrocitosis o la polistemia vera. Entonces, cuando hay ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de una polistemia vera? ¿Cuándo voy a pensar que un paciente tiene una neoplasia, una polistemia vera, o tiene una trombocitosis o una eritrocitosis por la altura o una eritrocitosis secundaria? Cuando hay enfermedades como EPOC, obesidad o tabaquismo, pues yo voy a pensar más en una eritrocitosis secundaria. Si hay esplenomegalia, pensaré en una polistemia vera, porque en las otras causas benignas de poliglobulia o eritrocitosis no va a haber esplenomegalia. Si hay leucocitosis, más pienso en una polistemia vera, ¿no? Porque es una enfermedad clonal donde se va a producir incremento en la producción de leucocitos, plaquetas y glóbulos. Ahora, si doso la eritropoyetina, va a estar baja en una polistemia vera, pero va a estar incrementada cuando hay eritrocitosis secundaria. Por ejemplo, obesidad. Si pedimos el dosaje, va a estar alta. Pero si es una eritrocitosis por la altura, va a estar normal, porque lo que sabemos de la fisiopatología de la eritrocitosis por altura es que hay una hipersensibilidad al efecto de la eritropoyetina. Ahora, la mutación del gen YAC2 solo lo vamos a encontrar cuando hay policitemia vera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, doctora. ¿Todo está claro sobre polistemia vera? Porque es frecuente, ¿no? Tenemos bastantes pacientes. En esto lo que tienen que ver es sospechar, ¿no? De la polistemia vera, sobre todo cuando el incremento de la hemoglobina se asocia a leucocitosis y trombocitosis y hay esplenomegalia. Entonces ahí tienen que pedir la mutación del gen YAC. Y recuerden que esto pues es un problema porque se asocia a trombosis. Muchas veces hemos visto pacientes que nos han pasado los neurólogos porque les han diagnosticado un infarto cerebral y al hacerle el hemograma han encontrado que están con 21, 22 de hemoglobina. Y ahí es que recién, digamos, el paciente o los hemos podido evaluar a los pacientes, ¿no? Muchas veces ellos pues pueden tener molestias, cefalea, mareos, pero muchas veces no acuden, ¿no? Para ser evaluados. Y ahora vamos a ver otra enfermedad. Hemos visto la polistemia vera. Ahora vamos a ver otra enfermedad que es la trombocitosis esencial. Acá hay un incremento en la proliferación de megacariocitos, que son los que van a producir las plaquetas. Y la complicación más frecuente acá va a ser la trombosis arterial y venosa. La incidencia es de 0,5 a 2,5 casos por 100.000 habitantes y se diagnostica en torno a los 60 años y 2/3 de los casos son mujeres, eso no olviden. El 15% de los casos son menores de 40 años. Y acá podemos ver en esta imagen a la derecha que hay acá, estos son los megacariocitos, hay una gran proliferación de megacariocitos en esta enfermedad. Entonces, como ya dije, cuando son sintomáticos la mitad de los casos y hay sobre todo trombosis arterial y venosa, y no solo de grandes vasos, sino también de pequeños vasos y suele haber acrocianosis. Y pasa algo que es, digamos, llamativo, que cuando las plaquetas comienzan a subir por encima de 1 millón y medio, los pacientes comienzan a sangrar. El riesgo ya no es de trombosis, sino de sangrado, porque se va a producir una pseudoenfermedad de von Willebrand. Por eso es que sangra. También va a haber esplenomegalia, pero solamente en 1/3 de los casos. Estos son los criterios diagnósticos, también de la Organización Mundial de la Salud del año 2022. Entonces, va a haber criterios mayores, menores para el diagnóstico. Criterios mayores es que hay una trombocitosis sostenida, más de 450.000, pero que sea persistente en los meses, ¿no? No es que una sola vez le hemos encontrado 800.000 plaquetas, eso no. Tiene que ser persistente en el tiempo. Si hacemos una biopsia de médula ósea, ¿qué vamos a encontrar? Hay una proliferación de megacariocitos, ¿no? En sus formas grandes, de morfología madura, tienen un núcleo hiperlobulado y con una celularidad normal o ligeramente incrementada de la serie granulosita y eritroide,
¿no? Y rara vez va a haber aumento de las fibras de reticulina. No deben cumplir criterios de leucemia mieloide crónica, ni de policitemia vera, ni de mielofibrosis, ni síndrome mielodisplásico. Y hay que demostrar la mutación también. Acá vamos a demostrar 3 mutaciones. Del JAK2, V617F, de la calreticulina y de la trombopoyetina. Hay 3 mutaciones que se deben buscar en estas enfermedades. La más frecuente es la JAK2. Ahora, un criterio menor es la presencia de un marcador clonal o ausencia de trombocitosis reactiva. Es decir, no vamos a pensar en trombocitosis esencial en esta neoplasia cuando un paciente tiene una sepsis. Por la sepsis suben las plaquetas, tiene anemia ferropénica, también es una causa de trombocitosis. Cuando le han hecho una esplenectomía, por ejemplo, o cuando tiene un proceso inflamatorio. O sea, en el paciente se debe haber descartado estas causas. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Cuando se cumplen los 4 criterios mayores o los 3 mayores y el menor, ¿no? En esos casos se hace diagnóstico de trombocitosis esencial. ¿Y cómo va a ser el tratamiento? Va a depender del riesgo de trombosis. Entonces lo vamos a dividir en el lado izquierdo, profilaxis primaria de trombosis, y en el lado derecho, profilaxis secundaria de trombosis. Es decir, secundaria es cuando el paciente ya tuvo trombosis. Cuando todavía no ha tenido trombosis el paciente, se van a llamar de bajo riesgo cuando no encontramos la mutación del gen JAK, porque esta mutación hace que tengan más riesgo de hacer trombosis. Y cuando hay ausencia de factores de riesgo cardiovascular, es decir, sean hipertensos, diabéticos, obesos, que tengan dislipidemia. Si no tienen nada de esto, solo se les observa. Pero si tienen la mutación del gen JAK o tienen factores de riesgo cardiovasculares, hay que darles aspirina, porque tienen más riesgo de hacer trombosis. Ya. En todo caso, la otra cosa es cuando los catalogamos, digamos, de alto riesgo porque hay mutación, hay factores de riesgo, se suman ambas cosas, se llaman de alto riesgo y en este caso sí hay que usar quimioterapia. Hidroxiuria, que son solamente tabletas, y aspirina como antiagregante. Ahora, cuando los pacientes ya han tenido trombosis, ya los hemos encontrado ya con antecedente de trombosis arterial o venosa, se tiene que usar quimioterapia. Si la trombosis ha sido arterial, se puede usar antiagregantes como la aspirina, y si es una trombosis venosa o dependiendo del caso, si es arterial también se puede usar anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo. ¿No? Esto es lo mismo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Todo está claro, doctora. A ver, Daniela, le vamos a preguntar a Xiomara. Xiomara, ¿en qué paciente? Xiomara está. Xiomara, Tu micro está apagado. creo que no está Xiomara. Ana Paola. Sí, doctor, buenas noches. A ver, Ana Paola, ¿en qué pacientes vas a sospechar de una trombocitosis esencial? ¿Alguien, chicos? ¿Alguno de ustedes? Doctora, pacientes que hayan presentado casos de trombosis arteriovenosa, acrocionosis, hemorragias y esplenomegalia. Claro, en ellos, digamos, puedes sospechar, ¿no? Pero, digamos, ¿qué sería lo que te haría pensar? Porque si tiene alguien trombosis, también podría pensar que tiene una trombofilia. ¿Qué es lo que te va a hacer pensar más que un paciente tiene trombocitosis esencial? Es el hemograma, ¿no? Porque ahí vas a encontrar trombocitosis. Eso es lo primero que te va a hacer sospechar que el paciente tenga trombocitosis esencial. Obviamente,
un paciente que tiene antecedente de trombosis arterial o venosa, que tenga esplenomegalia. Pero lo primero es que tengo que encontrar en el hemograma trombocitosis persistente. Eso es lo que me va a hacer pensar en esta neoplasia. ¿Sí? A ver. Salvador. Salvador está. Está Salvador, ¿no? Ever. Ever está. Sí, doctora, presente. A ver, Ever, ¿nos podrías dar algunos datos de cómo puedo diferenciar una polistemia vera de una poliglobulia por altura? ¿Cómo podría pensar que un paciente tiene poliglobulia por altura? ¿Qué maneras hay para diferenciarlas? ¿Alguien, chicos? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo digo, este paciente tiene una polistemia vera, que es una neoplasia, a una poliglobulia por altura, que es una enfermedad benigna, que es un mecanismo de adaptación a la altura? Doctora, quizá por los niveles de eritropoyetina. Claro, ¿cómo estarían, Daniel? En altura deberían estar elevados y en la policitemia vera no. No, en la altura, cuando es por altura, la eritropoyetina está normal porque hay una hipersensibilidad. Y en la polistemia vera están disminuidas porque es una neoplasia donde hay una mutación. La polistemia vera va a ser independiente, la producción de glóbulos rojos es independiente de la eritropoyetina. En este caso la vamos a encontrar disminuida, ¿no? Esa es una manera de diferenciar. A ver, ¿alguien más? ¿Otra manera? La mutación del gen JAK también, doctor. Claro. Que Y la mutación del gen JAK es una polistemia vera, ¿no? En la poliglobulia por altura no tendría por qué haber la mutación. ¿Algo más? en la biopsia, doctora, que en la policitemia vemos proliferación de de la serie eritroide o hipercelularidad, y en la policitemia por altura no, bueno, no se hace biopsia, ¿no? Pero Claro, no habría estas alteraciones. claro. Otra diferencia sería la biopsia de médula ósea, ¿no? Que hay una proliferación de las células, pero sobre todo, no solo eritroide, también va a ser de las plaquetas y de la serie granulocítica. Otra manera de diferenciar es la esplenomegalia, porque solo va a haber esplenomegalia cuando es una polistemia vera, es una neoplasia. Sí, muy bien, Daniela. A ver, ahora vamos a continuar con la cuarta enfermedad, que se llama mielofibrosis, que tiene una presentación diferente a las otras, ¿no? Entonces, ¿qué es la mielofibrosis? Se va a originar de una célula madre pluripotente, igual que las otras, y hay una liberación inapropiada de citoquinas y factores de crecimiento que van a inducir fibrosis de la médula ósea. Esta fibrosis va a hacer que las células madre de la médula ósea migren, salgan a la sangre periférica y también migren al vaso, al hígado. Y por eso va a haber una hematopoiesis extramedular y va a haber hepatoesplenomegalia. De todas las enfermedades que hemos visto, es la que menos sobrevida tiene, ¿no? Tiene 6 años aproximadamente de sobrevida. Entonces, ¿qué va a haber? Este es un modelo de la patogenia que se produce. Hay una proliferación de las células madre, es una enfermedad oncológica, y va a haber una producción anormal de megacariocitos. Esos megacariocitos son patológicos y estos que van a inducir la producción de factores de crecimiento, por ejemplo, derivados del endotelio, y por eso va a haber angiogénesis. Factores derivados de crecimiento de plaquetas, factores de otros factores de crecimiento, por ejemplo, tipo beta. Estos van a estimular la producción de fibroblastos y la producción de la secreción de colágeno, proliferación celular y la mielofibrosis. También va a haber estimulación de producción de osteoblastos y osteoesclerosis. Esto va a explicar
porque al hacer el aspirado de médula ósea no sale muestra, no nos sale. Por eso tenemos que proceder a hacer una biopsia de médula ósea para el diagnóstico, porque el aspirado es seco, así le llamamos los hematólogos, aspirado de médula ósea seco. Entonces, también que va a haber, como ya había mencionado, los progenitores clonales van a pasar a colonizar el vaso y el hígado y se va a producir metaplasia mieloide. ¿Cómo es el cuadro clínico? Va a haber síntomas y signos y síntomas generales. Acá sí va a haber astenia, hay pérdida de peso, hay febrícula, disnea, taquicardia, sudoración nocturna, puede haber prurito, dolor osteoarticular sobre todo. Y los signos y síntomas ya más relacionados a la mielofibrosis y a la hematopoiesis extramedular son la esplenomegalia en más del 90% de pacientes, igual que en la leucemia mieloide crónica. En esta enfermedad la esplenomegalia es gigante, puede llegar incluso a la fosa ilíaca derecha, puede haber infarto esplénico, se puede infartar el vaso porque es grande. Y va a haber hepatomegalia también, en un 40-70% de los casos. Hay hipertensión portal, hay signos de anemia y presencia de centros de hematopoiesis extramedular. Hay riesgo de hacer trombosis venosa, sobre todo en venas del abdomen. Y en menor grado, riesgo de hacer trombosis arterial. ¿Qué vamos a encontrar en la sangre periférica? Algo que no hemos visto en las otras enfermedades, leucoeritroblastosis, glóbulos rojos nucleados y precursores de granulocitos que abandonan la médula ósea. Y va a haber también dacriocitos, glóbulos rojos en forma de lágrima, ¿no? Y también va a haber un incremento de las células madre CD34 en la sangre periférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá algo que no vemos en las otras enfermedades, hay leucoeritroblastosis y dacriocitos. Ahora, esta es una lámina periférica, acá hay dacriocitos, glóbulos rojos en forma de lágrima, acá hay un eritroblasto o normoblastos también conocido. Esta es una biopsia de hueso donde se puede ver la fibrosis. Y hay criterios diagnósticos también de la Organización Mundial de la Salud del año 2022. Se dividen en criterios mayores y menores. Los mayores, la presencia o proliferación atípica de megacariocitos acompañada de fibrosis, de reticulina o fibrosis de colágena, pero de grado mayor a 2. Esto lo va a informar un anatomopatólogo en la biopsia, eso no informamos los hematólogos. No hay criterios de la Organización Mundial de la Salud de otras neoplasias. Y hay presencia de mutaciones del JAK2, de la calreticulina o de la trombopoyetina. Una de esas puede haber. Hay que buscar estas mutaciones o ausencia de evidencia de fibrosis reactiva en médula ósea. Pueden haber enfermedades en las cuales la fibrosis, puede haber fibrosis de médula ósea. Los criterios menores se debe cumplir, en los mayores se deben cumplir todos, de los menores se debe cumplir al menos uno. Debe haber al menos anemia no atribuible a otra enfermedad, leucocitosis más de 11.000, esplenomegalia palpable, LDH elevada, por ejemplo, y leucoeritroblastosis, ¿no? También se pueden buscar mediante exámenes moleculares estas mutaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Pues en los casos asintomáticos, que son pocos, 1/3, observación. En los casos sintomáticos va a depender de la principal alteración. Si hay anemia, transfusiones, se puede usar eritropoyetina, andrógenos. Si hay trombocitopenia o esplenomegalia, por ejemplo, si hay trombocitopenia, transfusión de plaquetas. Si hay esplenomegalia, se puede usar hidroxiuria. Antiangiogénicos se pueden usar como talidomida y lenalidomida y se puede hacer en algunos casos esplenectomía. Ahora, en tratamientos ya más específicos tenemos el ruxolitinib. El único tratamiento curativo es el trasplante alogénico de médula ósea, pero la mortalidad es alta, ¿no? El riesgo de que fallezcan estos pacientes es alto, ¿sí? Esta es la otra neoplasia mieloproliferativa crónica, que es la mielofibrosis, que pues en este caso, como había mencionado, los pacientes van a debutar con anemia, con trombocitopenia,
Algunos pueden debutar con leucocitosis, pero mientras va evolucionando la enfermedad van a hacer leucopenia y finalmente pancitopenia. Y también esta enfermedad se puede transformar en una leucemia aguda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro con la mielofibrosis? Sí, doctora. Ok, Daniela. Muy bien, chicos. Los dejo entonces y nos vemos a la otra semana para el examen. Sí, los temas del examen son leucemias agudas, neoplasias mieloproliferativas crónicas, síndromes mielodisplásicos, PTI y anemias hemolíticas congénitas. Sí, Daniela. Doctora, una consulta respecto a la actividad que teníamos que hacer de anemia ferropénica y me dijo que el doctor Ángel se había ofrecido a donar unos suplementos de hierro. Me dijo que estaba coordinando eso, pero después no me he comunicado. El día del examen hablaremos. Ya, sí, doctora, porque el delegado tampoco me comunica nada. Entonces, mejor ese. Hablaremos ese día con el doctor. Sí, Daniel. Ya, doctora, gracias. Ok, chicos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.